Sin embargo, digamos, estos coeficientes de sesgo o estas medidas de sesgo no son únicas. Hay muchas y la otra más famosa es justamente el coeficiente de Pearson de sesgo o asimetría. Entonces, de hecho, hay varios, ¿no? El primero se define con respecto de la moda. Esto es, tenemos la media menos la moda entre la desviación estándar y hay lo que se llama el segundo coeficiente de sesgo de Pearson, que ya no es sobre la moda, sino sobre la mediana. Es decir, lo que hacemos es calcular la diferencia entre la media y la mediana, lo multiplicamos por 3 y lo dividimos entre la desviación estándar. Esta es una medida de sesgo, esta es otra medida de sesgo, pero también hay una tercera medida de sesgo asociada a Pearson, que es justamente la relación entre el primer coeficiente de Pearson y el segundo coeficiente de sesgo de Pearson. En particular, se ve así, es decir, es la relación entre los dos. Digamos, para poner un ejemplo de cómo calcular este coeficiente de Pearson, nosotros ya tenemos que hablar de la moda. Ya lo hemos visto con anterioridad que es una moda, vamos a, a recordarlo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta secuencia de números, nosotros sabemos que la moda va a ser el valor más frecuente de que hay en estos datos. En particular, los más frecuentes son 5, por lo tanto, la moda es 5. Pero puede haber más de un grupo de datos que se repitan, por ejemplo, en este caso, 3 y 9. Entonces, las modas, en este caso, se habla de dos modas, o que es bimodal, 3 y 9. O puede ser incluso multimodal, 3, 7, 9, como en este caso, o simplemente no tener moda. Para que nosotros entonces estemos hablando de el sesgo, en términos de Pearson, necesitamos que exista una moda, cosa que en la primera definición que vimos no necesariamente se necesita. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso nos piden encontrar el sesgo de estos datos. Vemos que tenemos 17 datos en total. Sabemos que en cualquier caso, para cualquier tipo de, digamos, de cálculo de sesgo, nosotros necesitamos la media. Vamos a calcularla. En este caso tenemos que va a ser simplemente la suma de todos los elementos divididos entre el número de elementos que es 17 y nos da un resultado de 20.56. Ahora, la moda son el o los valores que se repiten o que aparecen con más frecuencia dentro de los datos. En este caso en particular, los datos que se repiten más son el 5 y el 33. Por lo tanto, la moda de estos datos son 5 y 33. Ahora, vamos a calcular la varianza. La varianza ya sabemos que es la diferencia entre los valores, que le estoy denotando aquí como X, menos la media, que es justamente este valor, 20.56, entre el número de datos, que es 17. Si lo hacemos así, la varianza nos sale de 125.49 y la desviación estándar es justamente la raíz cuadrada de la varianza, es decir, 11.2. Veamos entonces, dentro de digamos, de este ejemplo, vamos a ordenarlos para ver lo que es la mediana. Si lo hacemos, entonces tenemos esta secuencia de datos desde el más pequeño hasta el más grande y ahora quitamos los valores repetidos. En este caso, tenemos estos de aquí. Este ejemplo ya lo habíamos visto con anterioridad y ya sabemos que su mediana, ya sabemos en dónde están sus cuartiles 1, 2 y 3 y ya sabemos cuáles son los valores correspondientes. En particular, veíamos que el valor correspondiente al límite del cuartil 1 es 8.25, que el cuartil 2, el límite es justamente 23 y el cuartil número 3 es 31.5. Vamos entonces, cada una de estas, pues ya vimos que tenía
varias modas. Entonces, los coeficientes, por ejemplo, de Pearson van a variar dependiendo, el primer coeficiente de Pearson va a variar dependiendo si lo que tenemos es una moda u otra. Entonces, recordando, el coeficiente de Pearson es simplemente la desviación de la media menos la moda entre la desviación estándar. Ya hemos calculado esos valores y estos, el primer coeficiente de Pearson, pues va a ser 20.56, como ya lo habíamos calculado, menos la moda, en este caso la primer moda, que es 5, entre la desviación estándar 11.2. Luego entonces, el segundo coeficiente de Pearson lo tendríamos que calcular con la segunda moda, esto es el número 30. 20.56, que es la media, menos la segunda moda, que es 30, entre la dispersión estándar, que nos salió 11.2, nos da 0.83. Esto nos da dos diferentes coeficientes, primeros coeficientes de Pearson. Vamos ahora a calcular los segundos coeficientes de Pearson. En este caso, nosotros sabemos que depende de la mediana. La mediana ya la calculamos, sería el número 23. Luego entonces, la media es 20.56 menos la mediana, que salió 23, entre la desviación estándar 11.2, y todo lo multiplicamos por el número 3 y nos queda en este caso un número negativo, menos 0.65. Y este número es común para, como nada más depende de la mediana, nada más tenemos uno solo. Mientras que, como ya vimos, el primer coeficiente de Pearson depende de la moda y va a haber tantos primeros coeficientes de Pearson como modas haya en la distribución. Ahora, el coeficiente de sesgo de Pearson tendría que ser la relación entre el primer coeficiente de Pearson y el segundo coeficiente de Pearson, es decir, esta relación que tenemos aquí. Esto quiere decir que tendríamos que dividir este valor entre este valor, y entonces, si lo hacemos así, obtenemos el número menos 2, 1.3 entre menos 0.65, y este coeficiente de Pearson sería de 1.27. Con esto, con eso en la cabeza, entonces nosotros podemos tener, como ven, diferentes medidas de sesgo, ya sea negativos o positivos, y esto es perfectamente, digamos, normal, porque las diferentes definiciones de sesgo pues implican diferentes resultados. Muy bien, ahora veamos la cuarta opción que vimos para el cálculo de sesgo, que es a partir, en este caso voy a suponer que se trata de la población, que es justamente gamma. En este caso, la fórmula que ya hemos visto es esta, y haciendo los cálculos nos queda igual a menos 0.125, que esta tabla nos resume entonces todas las posibles medidas de sesgo de la misma distribución de datos. Otra variable que es muy útil en el, digamos, en el estudio de las distribuciones son justamente la kurdosis. La otra medida, entonces, kurdosis, es, digamos, una medida que está relacionado con lo que se llaman las colas, es decir, si tiene colas pesadas o tiene colas ligeras. ¿Qué es una cola? Si nosotros vemos, por ejemplo, la distribución normal, ella, digamos, las colas son, digamos, la parte achatada de la distribución. Si en esas colas hay muchos datos, como por ejemplo puede ser esta ilustración que pongo aquí, entonces hablamos de que tiene colas pesadas, es decir, hay muchos datos dentro de estas partes chaparritas, y entonces hablamos de que tienen una alta kurdosis. De manera, en contraste, hay conjuntos de datos que tienen colas ligeras, es decir, tendrían que ser distribuciones en donde casi todo está, digamos, muy compactado hacia la media y casi no hay datos en la dispersión. Para medir entonces la kurdosis, se necesita lo que se llama estadística de orden superior.
Ya habíamos visto algo cuando estábamos midiendo o la primera medida del sesgo en una distribución, les decía yo que era como un momento de orden 3. Vamos a ver entonces a qué se le llama estadística de orden superior. Nosotros decimos que hablamos de un erésimo momento, que lo vamos a poner como MR, cuando la variable en nuestras medidas las elevamos a la potencia R y de ahí sacamos el promedio. Es decir, elevamos la medida a la potencia R, la sumamos todas y la dividimos entre el número de datos que tengamos. Esto lo podemos calcular así o lo podemos calcular en términos de desviación hacia la media. Es decir, podemos tener el dato y después restarlo a la media, luego elevarlo a la potencia R y después de ahí sacar el promedio de esa potencia, que sería justamente la sumatoria y dividirlo entre el número de elementos. A ese nosotros le llamamos el momento asociado a la media. Pero también puede haber un momento absoluto asociado a la media en donde en vez de calcular solo la diferencia, calculemos el valor absoluto de la diferencia elevado a la R y después dividido entre el número de elementos. ¿Ok? Estos entonces se le llaman estadísticas de orden superior. Para medir la kurdosis se ocupa usualmente, al igual que en el sesgo, hay muchas medidas de kurdosis. No hay una sola y todo va a depender de la situación. Pero digamos, entre las más comunes está justamente el momento de cuarto orden asociado a la media. Es decir, se trata digamos, de la media, que es justamente la diferencia de la media de la diferencia de la medida con respecto de la media elevado a la cuarta. Y el coeficiente de kurdosis es justamente este momento de cuarto orden entre la potencia cuarta de la desviación estándar. Para que esto quede un poquito más claro, vamos a hacer un ejemplo. Consideren, por ejemplo, esta secuencia de datos, ya la conocemos, lo hemos trabajado con anterioridad. 23, 8, 5, 16, 33, 7, 24, 5, 30, 33, 37, etc. Vamos entonces a calcular la kurdosis y para ello les voy a enseñar cómo hacerlo desde Excel. Tenemos todos los datos del ejercicio aquí en Excel. No los he ordenado, los pongo simplemente en una columna. El primer paso es calcular la media y para ello entonces voy a escoger todos los datos y voy a escoger una casilla en blanco y después me voy aquí a este apartado donde dice autosuma y veo los promedios. Este es entonces el promedio de todos los datos. Ahora sí podemos calcular la desviación con respecto de la media o el promedio. Entonces le voy a poner, me pongo en la casilla y le doy igual y entonces calculo, pongo el dato y después le resto menos la media. Como la media va a ser un valor fijo, le voy a poner símbolo de dinero aquí y símbolo de dinero en este lugar y le doy Enter. Entonces se calcula como 23 es más grande que la media, que es 20, este número es positivo. Para copiarlo en cada una de estas celdas, simplemente jalo hasta la última celda que quiero copiar. Vean ahora que cada valor puede tener signo negativo en el caso de que sea menor que la media y signo positivo en caso de que sea mayor a la media. Teniendo esto, entonces ahora sí yo puedo calcular la desviación estándar. La desviación estándar es el momento 2 con respecto, de orden 2 con respecto de la media. Esto es, requiero la diferencia de la media al cuadrado. Así que lo que voy a hacer va a ser ponerle un igual y voy a poner esto, B1 por B1, el cuadrado. Y lo mismo hago con respecto de todos estos. La sumatoria de todo esto y dividido entre el número de elementos, es decir, el promedio, va a ser la desviación estándar. Entonces me voy a autosuma y saco el promedio. Esta es
este va a ser la varianza. La varianza, entonces, la raíz cuadrada de este número va a ser, ahora sí, la desviación estándar. En este caso, 11.20. Entonces, vamos entonces a calcular la kurdosis. Esto lo vamos a hacer con la potencia, con el momento de orden 4, es decir, tomamos la diferencia con respecto de la media, que es la columna B, todo esto a la potencia cuarta. Y así lo hacemos para todos los elementos hasta el 16. Aquí los tengo todos, de ahí calculamos el promedio de todos ellos. Y el resultado será justamente el momento de orden 4. Ahora, la kurdosis será este valor, que es este, entre la desviación estándar a la cuarta, que es 1.41. Ya hemos visto un ejemplo de cómo calcular la kurdosis a partir de los datos crudos, digámoslo así. Pero ¿qué tal si nosotros, en vez de tener los datos originales, lo que tenemos es ya la distribución? Por ejemplo, tenemos ciertas frecuencias asociadas a ciertos rangos de valores. En este caso, contamos con una lista de frecuencias por grupo, como ya lo hemos visto. Por ejemplo, del grupo de 215 a 235 tenemos 4 elementos, del 235 al 255 6 elementos y así sucesivamente para todos los grupos. Nosotros, a partir de esta distribución, sabemos que el número de datos originales es 75, que además la media es de 290.6 y que la desviación estándar es 33.8. Entonces, justamente el momento de orden 4 es un poquito diferente porque además de elevar estos datos a la cuarta, las tenemos que multiplicar por un peso que está asociado a las frecuencias. Vamos a ver cómo hacer esto en Excel. Ya en esta hoja de Excel yo ya tengo los datos de cada rango y además tengo la frecuencia. He realizado una tercera columna, en este caso una que es, digamos, el punto medio. Le voy a poner PM, el punto medio justamente de cada rango. Entonces, en este caso, el punto medio de este rango es 225, de este rango es 245 y así sucesivamente. Cada uno de estos tiene, digamos, una amplitud de 20, por lo que cada 10 es el punto medio. Utilizo esto para calcular justamente la desviación entre el valor, este va a ser entonces mi valor promedio del rango y este va a ser mi valor que voy a tomar para calcular la kurdosis. Entonces, de aquí yo le tengo que restar el promedio y entonces yo voy a poner, en este caso, le voy a poner un igual, va a ser este valor que es B2 menos el promedio que es este que le pongo aquí, como este que le pongo aquí. Entonces, como este valor va a estar fijo, le voy a poner símbolo de dinero aquí, símbolo de dinero aquí y entonces le doy Enter. Como este valor es menor a la media, la diferencia va a ser negativa. Lo hago así para todos los valores, jalando con el cursor la esquina inferior derecha y entonces voy a obtener, como siempre, valores negativos para los que son más pequeños y positivos para los que son más grandes. Esta diferencia entonces yo la puedo ahora sí poner a la potencia cuarta, en este caso para calcular la kurdosis. En este caso, entonces voy a poner simplemente, le voy a poner igual este valor, que es la diferencia, esto elevado a la potencia 4, y entonces lo voy a hacer así con todos los elementos de mi distribución. Una vez que tengo esto, ahora sí voy a calcular justamente la diferencia entre la frecuencia, más bien voy a calcular el producto de la frecuencia con esta diferencia a la cuarta. Si
si yo lo hago de esta manera, entonces lo que voy a obtener es justamente este valor por la frecuencia y así para todos los valores. Ahora sí, el momento de orden 4 con respecto de la media, yo lo puedo calcular sumando o más bien promediando todos estos valores, que es este, y dividiéndolos entre la desviación estándar. En este caso sería este valor, que es ahora sí el promedio, entre la desviación estándar a la cuarta.